para dar finalización a la fase 5 de contratación pública y privada, vamos a realizar un video donde vamos a diferenciar las similitudes y diferencias entre contratos públicos y privados. Acá tenemos la presentación del curso, la tutora Clara, la persona que está exponiendo Carlos, el nombre de la universidad, la escuela, la ciudad, el mes y el año. Entonces acá tenemos una breve introducción de lo que va a ser el trabajo que vamos a realizar posteriormente. Entonces decimos que la contratación pública y privada en Colombia está sujeta a comprender unas partes y principios que no se pueden violar o pasar por alto, a mantener unos términos explícitos para que no haya inconveniente, no solo en sus inicios, sino en el transcurso de estos. A continuación, observaremos las partes y principios que rigen la contratación, sea pública o privada. Mediante la elaboración de la fase 5, hacemos una recopilación de los temas vistos en las unidades 1, 2 y 3, donde hacemos una explicación de los conocimientos adquiridos sobre la contratación pública y privada de acuerdo con los temas relacionados a continuación. Tenemos partes del contrato público y privado, principios del contrato público y privado, tipos o clasificaciones de contratos públicos y privados, responsabilidades por incumplimiento del contrato público y privado y diferencias entre contrato público y privado. Acá tenemos los objetivos. El objetivo general es realizar una recopilación de los temas vistos en las unidades 1, 2 y 3, donde se realiza una explicación de dichos temas en cada una de las unidades de acuerdo con el conocimiento adquirido. Acá tenemos los objetivos específicos, que son realizar lecturas especificadas, realizar la identificación de diferencias entre contratos públicos y privados, identificar partes del contrato público y privado, identificar principios del contrato público y privado y verificar los tipos o clasificación de contratos públicos y privados, identificar la responsabilidad por incumplimiento del contrato público y privado. Bueno, acá tenemos la diferencia entre el contrato público y privado. Decimos que el contrato público es realizado por el Estado, mientras que los contratos privados se realizan con inversionistas naturales no públicos. Decimos que el objetivo principal del contrato público es realizar obras que desarrollen o beneficien a una sociedad, mientras que el contrato privado está creado para mejorar o crear infraestructura de su empresa privada. Decimos que el contrato público se rige por el artículo 76 de la Constitución Política, y el contrato privado se rige por el artículo 1352 del Código Civil. Decimos que la administración tiene poder superior ante el contrato, mientras que en el privado las partes se encuentran en igualdad de condiciones. Decimos que la financiación del contrato público es con dinero público, valga la redundancia, y bajo otras entidades, mientras que en el caso del privado no. En el caso, todos esos contratos se celebran con acuerdos particulares. Entonces acá tenemos las partes del contrato público y privado. Decimos que tenemos el contratante, que es quien paga por recibir el bien o servicio. En este caso es el Estado. Aquí estamos hablando del contrato público. El contratista es quien provee el bien o servicio contratado y por el mismo es quien recibe el pago. Tenemos el interventor, que es el empleado que vigila ciertas actividades para que se hagan con la total legalidad y transparencia. Principios del contrato público y privado. El contrato público dice que la Ley 80 de 1993 en el artículo 23 dice que los principios de la contratación pública son la transparencia, economía y responsabilidad. El principio de publicidad, transparencia y muestra. La exigencia de divulgación pública de información referente a la contratación estatal. El contrato privado dice que el principio de posibilidad, todo contratado para que se pueda válidamente celebrar debe tener un objeto físico y jurídicamente posible. Principio de licitud que no sea contrario a derecho. Principio de capacidad que se celebran los contratos por personas con plena capacidad. Entonces, la contratación pública
Se ejerce por unos principios que son la transparencia, la economía, la responsabilidad, planeación, selección objetiva y prevalencia, mientras que los contratos privados son unos valores, que son el valor de la honestidad, el valor de la buena fe y el buen nombre. Acá tenemos los tipos o clasificación de contratos. Según lo establecido en las normas del Código Civil, se dividen en los siguientes tipos. Tenemos el unilateral, bilateral, gratuito, oneroso, principal, real, solemne, consensual, conmutativo y aleatorio. Acá tenemos las principales causas por incumplimiento a un contrato por el cual se puede anular. Decimos entonces que las entidades públicas pueden imponer multas, declarar la caducidad del contrato y liquidar unilateralmente un contrato si éste incurrió en incumplimientos que pudieron paralizar la ejecución cuando el contratista no cumple con las obligaciones de cargo y la justificación para la ejecución del contrato es imputable en mayor grado a los propios problemas del funcionamiento de la operación del contratista. Decimos que el incumplimiento de las obligaciones contractuales por el contratista afecta grave y directamente a la ejecución del contrato, de tal manera que pueda llevarlo a su paralización. El contratista no cumple con sus obligaciones contractuales, en el caso no puede reclamar la indemnización de perjuicio ni la cláusula penal. La mayoría de la caducidad o del por qué los contratos se cancelan o se anulan es por incumplimiento la mayor parte de los contratistas. Entonces decimos que acá tenemos el principio de la igualdad e interés particular, la prevalencia. La prevalencia del interés general sobre el particular se refiere a la consideración de la preponderación de lo social por encima de lo individual. En términos en la Constitución no es uniforme, se utiliza interés social, interés público, interés colectivo, interés de la nación. Los intereses de la comunidad priman sobre los del individuo, pero deben realizar fines que a todos beneficien. Se trata sin más de una idea del bien común expresada en esta fórmula. No se excluyen necesariamente los intereses individuales, sino que la consideración antes que a referirse a cada individuo vaya alcanzando lo suyo, por si solo se pretende que sea el cuerpo social. Podemos evidenciar a través de lo estudiado el tema de la contratación que el interés general debe regir la contratación administrativa. Puede dirigirse a garantizar en cierta manera los derechos de un grupo preciso de personas que requieren una atención especial del Estado. Es decir, válido constitucionalmente porque hace parte del interés general que se diseñen mecanismos y estrategias en la contratación administrativa dirigidas a proteger de manera específica a los colaboradores o futuros empleados en términos de igualdad y condiciones y oportunidades de mejora en su calidad de vida, en tanto que esa decisión pueda constituir una forma de consolidar los fines del Estado y el cumplimiento de las tareas asignadas. Acá tenemos las conclusiones del trabajo, donde decimos que cualquiera que sea el tipo de contratación que se ejecute debe estar bajo las normas ya establecidas por la legislación colombiana, con el ánimo de evitar la corrupción y dar justo castigo a quienes quieran dimitir alguna parte para su propio beneficio o de terceros. La contratación pública es la más compleja que la privada, debido a que se maneja un patrimonio público y es de mayor responsabilidad de todos. De todas formas, cualquiera que sea el tipo de contrato público o privado debe primar la transparencia como algo esencial. Es necesario conocer acerca de las diferencias encontradas entre la contratación pública y privada, ya que claramente la contratación pública puede ofrecer más transparencia que la privada, teniendo en cuenta que ésta maneja recursos del Estado y de interés social, aunque a su tiempo puede llegar a ser más largo teniendo en cuenta que se encuentra amparada por normas y leyes para proteger el patrimonio público. Es importante conocer las normas y principios que
rigen la contratación pública y privada, porque permiten conocer los derechos que los trabajadores tienen, ya que garantiza la equidad e igualdad para acceder a los derechos fundamentales del trabajo. Es importante conocer de manera clara y concisa las diferencias entre los contratos públicos y privados, ya que nos permitirán contar con los conocimientos y herramientas en el momento que deseemos contratar. Por ejemplo, con el Estado, ya que hay varios conceptos que se deben tener en cuenta para cumplir a cabalidad sin cometer errores. Por otra parte, en el ámbito privado podemos ver que es algo más enfocado al común acuerdo, aunque esto no deja de exigir ciertos lineamientos. Acá tenemos las referencias bibliográficas de donde fue sacado una parte de lo que acabo de decir. Quiero dar las gracias y pues espero que haya sido clara mi explicación.